¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión que realizamos a través de Soy TV, esta vez desde la ciudad de Quillota y bueno, con otro interesante invitado que esta vez se contacta con nosotros desde otro punto del país. Está allá en la ciudad de Osorno, Juan Pablo Suet, él es presidente de la Multigremial Nacional. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlo. Gracias por recibirnos en un momento que es importante para todos y muy para las pymes que no lo están pasando bien en distintas partes del país. Estás en Osorno, estás respirando el aire de regiones y acá sí que es complejo sobrevivir más aún que en la capital a esta situación que se está viviendo. ¿Cómo están desde el sector de las pymes, Juan Pablo, con las medidas que ha anunciado el gobierno? ¿Están conformes? ¿Falta? ¿No ha llegado a todos como hemos escuchado quejas la última semana? Así es, bueno, saludarlo acá desde la ciudad de Osorno, donde tenemos un par de emprendimientos y socios emprendedores acá en el rubro alimentos, así que emprendiendo desde las regiones de Chile también. Bueno, y como bien dices tú, ya llevamos casi un mes y medio tratando de empujar lo que han sido las ayudas gubernamentales para el mundo de las micros, pequeñas y medianas empresas, desde la ley de protección al empleo, también todo lo que han sido el apoyo a trabajadores independientes, muchos de ellos emprendedores que entregan boletas de honorario. Y lo que ya nos ha tomado más tiempo han sido los créditos FOGAPE y la famosa ayuda de la banca al mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, donde hemos estado ahí viendo cómo podemos llegar al millón de emprendedores, siendo que hay números distintos que tenemos con el ministro de Hacienda y cuál va a ser el alcance de esta ayuda que ha anunciado el gobierno. Juan Pablo, ¿la ayuda está llegando o no está llegando? Porque hemos recibido bastante, acá por lo menos en la región de Valparaíso, quejas de que los bancos están colocando muchas trabas, así lo definen ellos. Ayer conversábamos con un asesor local del Ministerio de Hacienda y él nos explicaba que ha sido todo muy rápido para todo el mundo, para la banca, y eso ha significado que han tenido que adaptar muchos procesos y eso explica un poco la lentitud. ¿Tiene justificación? ¿Se está llegando? ¿Está muy tardío? ¿Cómo lo ves tú? Sí, tenemos, parece, ahí un problema con la conexión de Juan Pablo Suet. Estamos conversando con Juan Pablo Suet, él es presidente de la Multigremial Nacional, justamente que representa al mundo de las pymes y es justamente quien ha estado llevando la voz crítica durante los últimos días que ha sido muy complicado para el sector, porque claro, hay una serie de anuncios que se ha realizado el gobierno, pero a juicio del sector de las pymes no ha llegado. A ver si recuperamos la conexión. Juan Pablo, Ahí ¿me va a recuperamos, escuchar? sí. Sí, sí, no, por Sí, favor. mira, bueno, la verdad es que ha sido mucho más lento. Nosotros desde un inicio dijimos que esto iba a ser complicado por parte de la banca, primero por regulación. La banca en promedio estaba acostumbrada mensualmente a entregar cerca de 7.000 millones de dólares en crédito y aquí se le estaba pidiendo que en un mes entregara casi 24.000 millones de dólares. A eso hay que sumarle el tener las sucursales cerradas, muchas de sus ejecutivos teletrabajando, por lo tanto no era fácil que esta ayuda llegara. En reunión con el presidente de la Asociación de Bancos el día de ayer veíamos cómo hoy día hay cerca de 80.000 créditos que están en curso, los cuales la mitad ya está cursado, son 40.000, pero si tomamos ese universo de 80.000 créditos en curso que podrían llegar a ser 120.000, no estamos llegando a más del 12% de las micros, pequeñas y medianas empresas. Y ahí es donde nosotros hemos dicho que si bien anunciamos que la banca iba a ser muy difícil que llegara a este millón de empresas, principalmente por estos temas de regulación, también porque prestan la plata a otros chilenos. Acá los dueños de los bancos no son los que le van a prestar la plata a las pymes, son personas que tienen sus cuentas de ahorro, sus depósitos a plazo, por lo tanto también ellos tenían que hacer un proceso de riesgo. Y en ese sentido, además de la lentitud, que yo creo que se debiera terminar de apurar un poco más esta última semana de mayo y ya para la primera semana de junio, lo que aún no vemos es una estrategia clara de parte del gobierno, de parte del ministro de Hacienda, de cómo va a llegar a los microempresarios, créditos entre 4 y 8 millones de pesos, empresas que tienen uno o dos trabajadores, que son igualmente importantes para el país. Son casi 1,5 millones de chilenos los que trabajan en estas microempresas que tienen no más de dos trabajadores. Muchas veces ese trabajador no es el emprendedor muchas veces se contrata al final, es un colaborador que le hace un contrato de trabajo para que lo ayude a crecer en su organización. Y hoy día existe una gran duda de cómo vamos a llegar a esos 300.000 o 400.000 microcréditos que son necesarios entregar y que nosotros creemos que el Ministerio de Hacienda está en deuda, Banco Estado Microempresa tiene mucho que decir en esto y urge avanzar en una solución más rápida. Hacienda habló que este beneficio podía acceder 412.000 MIPYMES. Entiendo que tú, Juan Pablo, discrepas a través de la organización que lideras con esta cifra.
Así es, porque, bueno, entendemos que hubo una suerte de ganas de acomodar el número por parte del ministro Briones. El ministro Briones fue el mismo el que dijo que inicialmente el FOGAPE iba a llegar a 1.300.000 emprendedores. Después empezó a hablar de que el FOGAPE iba a ser para 1 millón de emprendedores. Y hoy en día acomoda esta cifra con algo que a nosotros nos parece bastante irrisorio y con poco tacto, porque primero deja fuera a las empresas que tienen un empleado. Cuando te lo decía, ese empleado no necesariamente del emprendedor, ese emprendedor ni siquiera está contratado en su empresa. Segundo, para llegar a ese cálculo, habla de empresas que facturen 10 o más meses. Cuando tenemos, por ejemplo, y como muchos saben que Santiago no es Chile, los agricultores, por ejemplo, facturan 3, 4 meses al año cuando cosechan, el resto del año no facturan. O yendo ya a un caso para que se entienda más fácil, una empresa que vende traje de baño probablemente va a facturar 3 meses en el año y el resto del año no factura. Por lo tanto, dejar fuera empresas porque no facturan los 12 meses del año, no facturan 10 meses, aunque facturen 3 meses, son empresas que igual tienen que considerarse dentro del universo que puede acceder al FOGAPE, y nos parece que acomodar las cifras para después salir diciendo que se entregaron casi el 50% del universo de las empresas no es lo correcto, y aquí el ministro hizo una promesa muy simple que era para 1 millón de pymes. Nosotros discrepamos con ese número, pero si ese fue el compromiso del gobierno, queremos que se cumpla. Ahora, en el caso de ustedes, ¿cuántos estiman que emprendedores que se van a quedar afuera del FOGAPE? Lo dijimos hace un mes y medio, que la banca iba a entregar no más de 200.000 créditos, eso era aproximadamente un 20% de las micro, pequeñas y medianas empresas, y a eso teníamos que sumarle el esfuerzo que hiciera Banco Estado Microempresa, que esa filial de Banco Estado se podría decir que actúa un poco distinto al resto de la banca. Nosotros creemos que a través de ellos se puede llegar a unos 300, 400.000 créditos más si es que se hace un esfuerzo. Pero hoy en día, tal como están las cosas, con las medidas anunciadas por el gobierno, no vamos a llegar a más de un 20% de las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile, y muchas veces muchos de estos emprendedores no pueden acceder, muchas veces porque no saben ingresar a la página de impuestos internos, no tienen ni idea cómo sacar una carpeta tributaria, menos lo que es un formulario 29, cosas que son requisitos para poder postular a los FOGAPE, y nosotros se lo hicimos ver incluso al gerente general de Banco Estado de que era necesario ir a buscar a estos microemprendedores para ofrecerles estos microcréditos, personas que facturan entre 1,5 millones y 2 millones mensuales, con un crédito de 4, 5, 6 millones de pesos, pueden pasar los próximos 4 meses de crisis. Por eso es tan importante poder llegar a ellos para cuidar este 1,5 millones de empleos que te decía yo que está asociado a estos microempresarios. En esta condición, entonces, con las trabas que tenemos hoy día, con la lentitud que tenemos hoy día en la entrega de recursos, ¿cuánto ustedes estiman que va a ser la afectación de emprendimientos que van a tener que cerrar, personas que se podrían eventualmente quedar sin trabajo, en la condición que estamos hoy día si no ponemos el pie en el acelerador? Bueno, hoy día estamos hablando de que hay también sectores que no están clasificando para el FOGAPE. Hay muchas quejas desde el sector de la construcción, también del sector hotelería, gastronomía y turismo, que no han podido mostrar ingresos y por lo tanto están siendo rechazados por un tema de riesgo. Si tú tomas solamente los empleos generados por el sector turismo y restaurantes, por ejemplo, son cerca de 400.000 empleos. Solamente los restaurantes en Chile son más de 60.000 establecimientos que generan más de 200.000 puestos de trabajo. O sea, tú ahí ya tienes un número importante de empresas en riesgo, casi 50.000 solamente del sector hotelería, gastronomía y turismo, casi 200.000 puestos de trabajo, y si lo lleva ya a sector de la construcción, sector servicios, sector transporte, transporte escolar, etcétera, que son distintos sectores que hoy día se han visto afectados, perfectamente podemos estar hablando de 100.000 empresas en riesgo de quiebra y más de 1 millón de personas o de puestos de trabajo que se podrían perder y se podrían sumar a los que ya están desempleados o ya están en el sistema de ley de protección al empleo. Ahora, Juan Pablo, en el caso de las regiones, me imagino que esto es mucho más profundo, porque entendemos que hay una limitante también tecnológica, una limitante de la distancia y también del acceso que tienen los emprendedores para acceder a todas estas ofertas que están en el mercado. Bueno, yo creo que con el FOGAPE se ha engrosado el gran titular ese que Santiago es Chile. Muchas veces postular a esos créditos ha sido mucho más engorroso con las sucursales de los bancos cerradas. Hemos tenido acá casos de emprendedores que claramente tienen una sucursal en su ciudad, esa sucursal está cerrada, la gente está teletrabajando, por lo tanto todo se hace mucho más lento y más engorroso. Y por otro lado también vemos cómo hay situaciones donde se están tomando decisiones a nivel país, pero hay ciudades que podrían empezar a retomar ciertos niveles de actividad económica. Ya se está empezando a analizar, por ejemplo, el caso de Aysén, sin contagiados, de que ya no tiene sentido cómo a lo mejor podemos retomar una actividad económica mucho más potente en ciertas zonas del país donde ya está más
controlado el virus, obviamente cuidando los temas sanitarios, pero también cuidando el que no sigan quebrando empresas, el que no se pierdan esos puestos de trabajo. Acá mismo en Osorno ya se está hablando de que las cuarentenas han sido efectivas, que se puede empezar a retomar ciertos niveles de actividad económica con todos los cuidados sanitarios que eso requiera, pero es importante ir cuidando la actividad económica, ir cuidando a los emprendedores, y obviamente hay que analizar caso a caso, ciudad por ciudad, y mientras las decisiones se tomen centralizadamente en Santiago, creemos que también bien merece el caso de ir viendo lo que va pasando en cada ciudad y en cada región del país. Es que hay incertidumbre de acuerdo al rubro. O sea, si tú piensas en un restaurante, por ejemplo, conozco varios restaurantes acá en Osorno, por ejemplo, por poner el caso de una ciudad regional. Están los restaurantes, pero una cosa es que la autoridad decrete que se puede volver a retomar cierta vida, y otra cosa va a ser qué va a pasar con el comportamiento de la gente. La gente se va a atrever a ir a un restaurante, la gente se va a atrever a volver a salir. ¿Cuándo va a terminar? Porque una cosa es que esta crisis termine sanitariamente, y otra cosa es que esto empiece a cambiar el comportamiento de consumo de las personas. O sea, la gente se va a atrever a volver a ir a un restaurante, a ir a un bar, a pasarlo bien con los amigos. Creemos que para eso queda mucho más tiempo. Por lo tanto, el cuánto tiempo tome el volver a cierta normalidad o a cierto nivel de actividad económica va a depender de cada actividad o de cada rubro. Y en ese sentido, hay sectores que van a ser mucho más golpeados, los que obviamente requieren cierto contacto físico o mayor, o que no hay distanciamiento social, como son estos sectores que yo te complemento, y otros que a lo mejor, como el transporte y otro tipo de cosas, que van a poder retomar con mayor facilidad la actividad. Por lo tanto, la incertidumbre sigue siendo total. Una cosa es que le ganemos al virus, que aparezca una vacuna, a lo mejor milagrosamente, y otra cosa es cómo vamos a volver a retomar una vida antes de esta crisis que nos permita volver a pensar en reabrir un restaurante, volver a pensar en ese emprendedor que tiene que volver a contratar a 10 personas, que esas 10 personas requieren tener ciertos niveles de venta. Hoy día la incertidumbre para poder tomar esas decisiones es bastante grande. Con Pablo, ¿qué acciones debiésemos tomar el gobierno ahora ya, para que impacten de la manera que ustedes esperan en su sector? Mira, básicamente yo creo que acá hay dos cosas importantes. Uno es que este virus lo atajemos lo antes posible. O sea, claramente lo que se está viendo en Santiago, ojalá no se repita en ninguna región del país. Vuelvo al caso de Osorno, y perdone por ponerlo tanto ejemplo, No, por favor. pero Osorno tuvo una cuarentena efectiva. Tuvo una cuarentena efectiva. Los números están dando a conocer que efectivamente se le está ganando a los contagios, que se están disminuyendo, ¿no? Por lo tanto, ese es el caso que se requiere para tomar cualquier otra medida. En ese sentido, creemos que lo importante ahora probablemente es agilizar estos créditos FOGAPE para poder pasar estos 3, 4 meses, pero empezar a trabajar desde ya en un plan de reactivación. Acá una cosa es que se les preste plata a las MIPYMES para poder pagar la luz, el agua, el arriendo del local, del comercio que tiene, pero otra cosa muy distinta cuando tenga que enfrentarse a lo mejor en el mes de octubre y decir, bueno, voy a abrir de nuevo porque ya estamos volviendo a cierta normalidad, pero requiero de capital de trabajo, 5 o 10 millones de pesos para poder recontratar a estas 10 personas a la espera que las ventas se recuperen. Por lo tanto, tiene que haber un plan de reactivación que se esté empezando a elaborar desde ahora, que se ejecute a partir de la fecha que determine la autoridad sanitaria, pero no podemos empezar recién cuando ya se empieza a volver a cierta normalidad, ver cuáles van a ser los planes de reactivación, y en ese sentido, ahí vamos a necesitar créditos distintos a los del FOGAPE, que van a ser muy necesarios para poder levantar muchas empresas, para poder generar nuevamente empleo, apostando, y insisto en la palabra apostando, a que se puedan recuperar las ventas, porque eso va a depender del comportamiento de la gente, va a depender de muchas otras variables que hoy día lamentablemente los emprendedores no manejan. Juan Pablo, ¿sería bueno que estas medidas económicas vayan diferenciadas por región, considerando que la situación que está viviendo Santiago hoy día, al menos en este punto, no es la misma que vive en el resto del país, por ejemplo? Absolutamente, o sea, yo creo que cada región tiene realidades distintas. La región de los lagos es bastante distinta a la región de Atacama o la región de Coquimbo. Obviamente todas están teniendo comportamientos sanitarios distintos y todas tienen que tener reactivaciones distintas. Si tú te vas a la región de O'Higgins, ahí es clave, por ejemplo, el rol que juega el teniente de Codelco en toda la economía regional.
en la región de los lagos, probablemente la industria salmonera, la industria de los choritos en Chiloé, la industria ganadera, lechera, la de la carne, obviamente acá en Osorno, en la región de los ríos, en la región de la Araucanía también. Por lo tanto, acá obviamente hay que hacer un plan por cada región porque son realidades absolutamente distintas. La forma de reactivarlas es muy distinta y en ese sentido, obviamente, unas dependen más de la minería, que probablemente se pueda recuperar más rápido, otras van a depender más del sector servicio y del sector turismo, que se van a recuperar más lento. Por ejemplo, en la Araucanía hay una parte importante del Producto Interno Bruto regional que es generado por el turismo, que es generado por esa industria que probablemente este año ya lo dio por perdido, no va a tener a lo mejor ingresos ni siquiera para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, probablemente recién se están recuperando en el verano, por lo tanto es claramente necesario un plan de reactivación por cada región, reconociendo la realidad que tiene cada país, o sea, perdón, cada ciudad. Cada ciudad. Y ustedes son súper importantes en la reactivación porque, claro, ahí está el primer eslabón que tiene que ver con la actividad de las personas, de los grupos, y van obviamente entregándoles servicios al restaurante, a la cadena de hoteles, a las industrias, a través de las pymes. Eh, Hemos visto que se han activado muchas capacitaciones entregadas, por ejemplo, a través de Cercotec, una serie de organismos del Estado. Es bueno que este tiempo se aproveche de capacitar, de enseñar. Tú recién nos planteabas derechamente que habían personas que no sabían, por ejemplo, usar la plataforma. Entonces, de repente es bueno en esta inactividad poder darse tiempo de poder mejorar, nivelar, avanzar en capacitaciones, por ejemplo. Sí, absolutamente. O sea, pasado la urgencia, yo creo que el tiempo sería muy bien gastado en capacitaciones. Obviamente, hoy día, si tú le dices a un emprendedor que no tiene que pagar la cuenta de la luz, el arriendo, está preocupado de cómo conseguir las lucas para poder mantener su negocio. Ya probablemente tiene sus trabajadores protegidos en la ley de protección al empleo, ya probablemente si recibió el FOGAPE, está tranquilo de que va a poder pasar los próximos 4, 5, 6 meses incluso de una crisis a nivel de ventas cero. Y en ese sentido, cuando ya haya pasado la urgencia, la capacitación obviamente abre un mundo de puertas que es muy necesario en el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Son capacitaciones muy necesarias, por ejemplo, para el tema contable, para el tema de impuestos internos, cosa que hemos visto ahora con el FOGAPE, cómo esa falta de capacitación hoy día le juega contra muchos emprendedores. O también cómo muchos se han tenido que reinventar a través de llevarse un negocio al mundo online, a través del e-commerce, de empezar a usar herramientas para hacer delivery. Y en ese sentido, obviamente, estos meses de crisis van a servir mucho para capacitarse, pero ojalá que esa capacitación vaya de la mano de la reinvención de muchos negocios que hoy día se hace muy necesario. Juan Pablo, tú que tienes el diálogo habitual ahí con tus asociados, ¿cómo has asumido el tema de los restaurantes, todo el delivery? Porque localmente lo reportean nuestros periodistas en toda nuestra cadena de Soy en el país, y hay muchos restaurantes tradicionales que nunca se hubiesen puesto y pensado que iban a estar en esta perspectiva del delivery, o incluso muchas industrias, no sé, de calzado locales que quizás no le habían tomado el peso a esto de promocionar por Instagram, vender por Facebook, y que hoy día en esta urgencia han tenido que abrirse a ese canal y han descubierto un canal de venta que para ellos no era muy importante, pero que hoy les está permitiendo poder vender. Bueno, yo creo que eso le pasó no solamente a los restaurantes, sino que a casi todas las empresas del país. Muchos hablan de la famosa transformación digital, la digitalización, nos llenábamos de seminarios y gerentes hablando de estos temas, pero nunca nadie hacía nada. Esta crisis probablemente generó de que muchos tuvieran que forzadamente entrar en este tema de transformación digital, y en el caso de los restaurantes tuvieron que entrar en este concepto del delivery, de poner sus productos en una página web, de tener una plataforma para poder recibir pedidos, para poder despacharlos, para poder manejar toda la logística que hay detrás de vender fuera de tu restaurante o de tu mesa o del lugar donde atiendes a tu público. Y eso ha servido, yo creo que de manera importante para entender que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Para muchos restaurantes va a significar una posibilidad incluso de aumentar sus ventas. Ellos solamente atendían a público, no tenían el tema de delivery. Si se toma una nueva normalidad, obviamente van a tener esos niveles de ingresos adicionales. Y en ese sentido, obviamente, esto ha acelerado nuevo modelo de negocio que ha sido positivo, que ha sido, entre comillas, el lado positivo de todo esto. Pero básicamente el delivery en el caso de restaurantes no representa más del 15-20% de las ventas de un mes normal y en el mejor de los casos 20 o 30%, pero nunca volver a reemplazar el negocio tradicional del restaurante. ¿Tienen alguna, no sé si algún estudio, algún análisis sobre las conversaciones en la región que esté más afectada, más allá de la región metropolitana, en esta condición, en el rubro de ustedes? Bueno,
Te decía, como por ejemplo, bueno, todo lo que son las zonas céntricas de las ciudades, están todo lo que es comercio minorista, restaurante y hotelería está en el suelo. Eso es transversal a todas las ciudades del país. Claramente ahí estamos viendo casos críticos y todos los días, bueno, en Santiago se ven las noticias cuando cierra la Fuente Alemana, pero también aquí cuando cierra el Dinos de Osorno, cuando han cerrado restaurantes claves en otras ciudades, no aparece mucho y eso está pasando en cada una de las ciudades del país, el comercio y todo lo que es hotelería, gastronomía en los sectores céntricos. Y luego las regiones que más dependen del turismo también son las más afectadas, porque ya venían del estallido social del 18 de octubre con bajas ventas, con un verano que se alcanzaron a recuperar ahora el mes de marzo nuevamente con meses más complicados. El sector de la Araucanía, por ejemplo, hay un sector turismo importante en los meses de invierno, que es enorme y que obviamente esas ventas ya se perdieron, lo que equivaldría en Santiago a lo que son los centros de esquí. En la Araucanía también hay un sector importante ahí, también acá en Osorno, el sector Antillán. Entonces, en todas las ciudades yo diría que transversalmente hay algunos más afectados que otros. Sí te diría que las regiones del sur de Chile probablemente han sabido paliar algo la crisis con el tema de la agroindustria, los alimentos, la ganadería, la lechería, que han sido sectores que no se han visto afectados y que se han podido mantener andando dentro de esta crisis. Ustedes han hecho un llamado, Juan Pablo, lo has hecho tú, a las autoridades a sentarse, a transparentar cifras, a trabajar de manera seria, concreta y con números reales sobre la mesa para poder darle el impulso que necesita el sector de las pymes. ¿Cómo te ha ido con ese llamado? ¿Sienten que son escuchados o aún falta ahí el gobierno que los tome más en consideración? Mira, yo aquí quiero agradecer públicamente al ministro de Economía, Lucas Palacio. Creo que él ha tendido puentes. Todos los lunes tenemos una reunión, todos los gremios, desde la CPC, la SOFOFA y todos los gremios regionales, pero además hemos tenido una acogida de parte del ministro Palacio, que está teniendo reuniones quincenales con todos los presidentes de las multigremiales de cada una de las regiones. Es una mesa que hizo el ministro 100% regional con los presidentes de cada una de las regiones y en ese sentido, de parte de Economía, hemos recibido una muy, muy buena apertura para poder ver temas logísticos tan pequeños como son barreras sanitarias que impiden el libre acceso de agricultores o de transporte, etcétera, a otros temas más profundos. De parte de Hacienda creo que hemos recibido, a lo mejor el ministro imagino que estará con muchos temas, pero no hemos sido muy escuchados en cómo vamos a llegar con el FOGAPE, como te decía al principio de la entrevista, cómo vamos a llegar con los créditos FOGAPE a los microempresarios, que esa sigue siendo hoy día un dolor de cabeza importante, una promesa que no se va a cumplir y que para nosotros es clave. Son microcréditos que la banca no va a entregar y ahí el ministro de Hacienda está al debe de cómo vamos a solucionar ese problema. Te escucho muy definido, Juan Pablo, en que no se va a cumplir. ¿Definitivamente es una esperanza que da por perdida o puede haber una excepción en caso de que se tome este problema de otra forma? ¿Qué piensan un emprendedor que el 20 de marzo entró en una cuarentena, se vio enfrentado a tener que cerrar su negocio, pasó el mes de abril y tuvo que pagar el sueldo y tuvo que pagar arriendo, ya pasó casi todo el mes de mayo, todavía no recibe un crédito y probablemente junio a lo mejor sea la última instancia? Entonces, si hoy día no hemos llegado con estos microcréditos y nos queda un mes, la verdad es que la esperanza es lo último que se pierde, pero Hay que ser ya realista estamos también. tarde. Es como hay que ser realista y nosotros siempre lo dijimos. O sea, aquí es como llamar a los bomberos el día después que se quema la casa. La casa se empezó a quemar a principios de abril y todavía no llegan los bomberos a apagar el incendio. Entonces ya obviamente se ha ido consumiendo una parte importante del capital de trabajo de los emprendedores, de los que tenían capital de trabajo. Muchos terminaron despidiendo gente, eso se está traduciendo en los niveles de desempleo. Muchos están pasando al empleo informal, muchos emprendedores ni siquiera ellos tenían contrato, han tenido que cerrar y pasan a la informalidad total. O sea, no todos son números, como a lo mejor hace ver el ministro de Hacienda. Muchas veces hay mucha informalidad, hay mucha precariedad, hay muchos emprendimientos que igual generan 2, 3 puestos de trabajo, que en suma son muy importantes para el país, pero que están invisibilizados. Y en ese sentido, más que perder la esperanza, nos queda poco tiempo. Acá estamos corriendo contra el tiempo y probablemente el mes de junio es clave para poder llegar con esta liquidez al mundo de las microempresas, que son las que principalmente han quedado fuera de esta promesa del gobierno. Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación en Soy TV. Un abrazo a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bien, y ustedes ya lo saben, recuerden conectarse a través de nuestros red de sitios locales en soychile.cl. Estaremos llevando constantemente estas entrevistas. Nos vemos y será hasta la próxima.